Vamos a hacer un resumen. Yo hice mi resumen de la clase anterior. Espero que todos hagan sus resúmenes también y que completen el material. El material van a ver que tienen pasajes para escribir ahí, ¿no? Esos pasajes después los llenan en casa. No pongan ahora a copiarse los pasajes porque se van a marear, se van a perder, van a estar entretenidos en copiar ese pasaje y se van a perder la clase. Entonces, esos pasajes son para en casa completar, meditar y hacer sus propios apuntes, ¿sí? Lo que usted tiene que completar son las líneas que están para completar en los párrafos, ¿sí? ¿Amén? Bueno, habíamos visto el evangelismo, ¿no? Resumen de la clase. El evangelismo debe ser parte del carácter de la iglesia, el discipulado y el evangelismo. Son como dos alas de un avión, o como habíamos dicho, como un bote. El cristiano es como un bote con dos remos, ¿no? Un remo es el discipulado y otro remo es el evangelismo. Y es necesario que todos nos equipemos con estos dos remos, ¿no? Y debe ser parte del carácter de la iglesia. ¿La iglesia quién es? ¿Yo? No. Todos nosotros somos la iglesia de Cristo. No es el templo de piedra, sino cada uno de los integrantes de la iglesia, ¿sí? Somos como un bote con dos remos. Entonces tenemos que discipularnos para después ¿qué? Llevar, anunciar y enseñar a otros y traer a otros a Cristo. Y aquellos que hemos alcanzado con el evangelio, con el evangelismo, enseñarles. Esa es la comisión de Cristo, ¿no? Traerlos, no es traerlos, se sentó y me olvidé, o le prediqué de Cristo y me olvidé, ¿no? Porque ese hermano puede, esa persona que aceptó a Cristo puede caer en cualquier hermano. Puede caer con los testigos de Jehová, con los mormones, ¿no? Porque nosotros sembramos apenas una semillita, ¿no? Tenemos que esperar, trabajar con esa persona, es enseñarle, ¿no? Y habíamos visto esto, y que no es una opción que nosotros podemos decir, ay, lo hago o no lo hago, lo quiero hacer, no lo quiero hacer, no. Es algo que el Señor nos ha encomendado, ¿no? Es una ordenanza. El Señor nos ha ordenado hacer esto. No es que si quiero lo hago o si no quiero no lo hago. No es una opción, sino es un mandato de Cristo, es la voluntad de Dios, ¿no? Y habíamos visto que es un evangelismo personal. ¿Qué significa? Que es personal en uno, voluntario en uno, y que es personal porque no es necesario hacer grandes campañas. Estamos acostumbrados a que si no hay grandes campañas no se evangeliza. No, nosotros tenemos que anunciar a quién, a nuestro vecino, a nuestro amigo, a nuestro trabajo, en la escuela. En todos lados tenemos posibilidad de atestiguar de Cristo. En todos lados tenemos posibilidad de anunciar a Cristo, en cada área de nuestras vidas, ¿no? Y dijimos que esto no era para uno solo, sino para todos. El llamado es a servir a todos. El llamado, el servicio es para todos, no para algunos santos escogidos. Porque a veces pensamos, bueno, si el pastor no va, yo no lo hago. Si no hay evangelista, yo no evangelizo. Pero no es así. No habíamos visto los ministerios, ¿no? Los ministerios que eran apóstol, maestro, apóstol, ¿qué más sigue? Profetas, evangelistas y pastor y maestro, que es junto, ¿no? Y ellos tenían la función de ¿qué? De preparar a la iglesia para la obra del ministerio. Entonces el pastor, la función o del líder, del maestro, es edificar a la iglesia para que la iglesia haga la obra evangelista, haga la obra de Dios. No la hace un hombre solo, no lo hace un líder, no. La obra del Señor la hace el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y todos somos parte del cuerpo de Cristo. Pero eso no significa que los líderes no lo deben hacer, ¿no? El líder, el pastor y el maestro también debe evangelizar. ¿Y cómo lo vimos eso? En el ejemplo de Timoteo. Pablo le manda a Timoteo, cumple obra de evangelista, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vamos a ver 2 de Timoteo.
Estamos haciendo un resumen. Ahora después vamos a empezar en la página. ¿Sí? Segunda de Timoteo. Estamos haciendo un resumen. Ahora vamos a comenzar una página. Dice así, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. No, esto le dice Pablo a Timoteo. ¿Y Timoteo qué era? Un hijo en la fe, era un hermano en Cristo. ¿Qué tenía que? Una comisión apostólica. ¿Qué significa eso? Que Timoteo tenía la autoridad de ¿qué? De ir, enseñar, fijarse que se enseñe la sana doctrina. Si no, una iglesia se estaba enseñando mal, ¿qué hacía Timoteo? Bueno, vení acá, te voy a enseñar, y si persistes en enseñar mal, te saco, preparo a otros y ponemos a otro líder, ¿no? Eso hoy no se hace en la iglesia, ¿no? Hoy en muchas iglesias permiten que los líderes enseñen lo que quieran, ¿no? Bueno, Timoteo tenía esa función, y sin embargo Pablo le dice, por más que seas líder, por más que sea esto, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Por qué? Porque Timoteo es un discípulo de Cristo como todos nosotros. No es que nosotros dejamos de ser discípulos del Señor. Todos somos, tanto el que enseña como el que está ahí del otro lado, el que está aprendiendo, todos somos llamados a servir a Cristo. ¿Sí? Todos tenemos un ministerio. Ahora sí, vamos a ir al material. Vamos a ir a la hoja 4. Que ahí nos quedamos, ahí explicamos un poquito, pero vamos a arrancar de la hoja 4. ¿Sí? En la pregunta es, ¿podemos ver la importancia del evangelismo? Vamos a comenzar ahí, ¿les parece? Me avisan cuando lo tienen. Bueno, dice así, ¿podemos ver la importancia del evangelismo? Hoy nosotros estamos siendo, ¿qué? Discipulados, pero mañana ustedes tendrán que anunciar las buenas nuevas a otros y a discipular a aquel que ha alcanzado con el evangelio. El evangelismo debemos tomarlo de manera personal. Cada integrante de la iglesia, cada discípulo, tanto el discipulado y el evangelismo, debe ser parte del carácter de la iglesia, de cada integrante, entendiendo la comisión que nos ha sido encomendada por la persona más importante, que es el autor de la vida. De manera que no debemos esperar a que nos ordenen o que alguien lo haga por nosotros. Esto es lo que estuvimos hablando, ¿no? Estamos acostumbrados que si no hay un evangelista o un pastor que anuncie o que hable por nosotros, no nos movemos. Pero habíamos dicho, ese no es el trabajo del pastor o del evangelista. Efesios 4, ¿algún voluntario para leerlo? Efesios 4, versículo 11. ¿Algún valiente? ¿Alguna valienta? ¿Alguna esforzada, mujer virtuosa? Un varón de Dios. Amén. Efesios 4, capítulo 4, de versículo 11 al 16. Amén. La palabra de Dios dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Ese es el trabajo del pastor maestro: enseñar, guiar, ayudar y acompañar a la iglesia para que llegue a la estatura, a la medida de Cristo, para que la iglesia sea madura.
¿no? Para que entienda y sea madura. Ese es el trabajo del pastor, del líder, del maestro. No es venir y darle acá confesión positiva, no es venir acá a decirle va a ser próspero, bendecido, no. Es formar al creyente a imagen de Cristo. Ese es el trabajo del pastor, del líder, del evangelista, del maestro. Ese es el trabajo. No venir acá y profetizarle cosas buenas, no, es formar al creyente a imagen de Cristo. Y Pablo lo dice: por eso vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo, ese era el trabajo de Pablo. Formar al creyente a imagen de Cristo. Y ese es el trabajo de los siervos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, dice Efesios. ¿Quién hace la obra? La iglesia. Todos el cuerpo de Cristo, ¿no? Y nos llama a servir, y este servicio no es para unos pocos escogidos, ¿no? Sino han enseñado que, si vos no tenés el don, no tenés el llamado, no tenés esto, no tenés el ministerio, ¿no? Se han dicho en tantas cosas que se ha entretenido a la iglesia en estar sentadita ahí. Total, no tienen don, no tienen ministerio, no pueden hacer nada, ¿no? El llamado a servir es para todos, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Dice así, seguimos en el material. Pero ese no es el trabajo del pastor o del evangelista. Efesios 4, del 11 al 16, que acabamos de leer. El trabajo del pastor o del evangelista es con los santos. Ellos deben prepararnos para la obra del ministerio. ¿Y qué es ministerio? Ministerio o ministrar derivan de la misma raíz, que es servicio. Cuando se dice ministerio es servicio, ¿sí? Y el llamado es a servir, y muchos no lo saben. No, Cristo nos rescató de nuestra manera de vivir para que seamos siervos de Él, ¿no? Vamos a leer un pasaje en Mateo, de Evangelio de Mateo, capítulo 20. Mateo capítulo 20, ¿alguien lo tiene? Amén. La palabra del Señor dice así: entonces se les acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Capítulo 20. Está bien, siga, hermano, no se haga problema. Sí, ahora siga al 26 al 28. 26 al 28. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Amén, amén. ¿No? Así como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir, ¿no? Y aquí vemos algo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Como dijo la hermana en el versículo 20, entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo, o sea, se acercó la madre de Juan, ¿no? Y de Santiago, y le dijo: Señor, que estos dos hijos míos se puedan sentar en tu trono a la diestra. ¿Qué le estaba pidiendo? Un lugar, una posición. Y vemos cómo el hombre busca gloria, busca un lugar, una posición. Pero Jesús se puso él en el ejemplo. Mira, yo siendo el Dios Altísimo, soy servidor de ustedes. Y ahí les enseñó un principio que dice así, el 26-20, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Si usted quiere ser grande, hermano, sea servidor de todos. No busque su servidor, no es buscar su beneficio, sino servidor es aquel que sirve, que se da en servicio, ¿no? Y el que quiera ser el primero entre vosotros, porque nosotros buscamos siempre los primeros lugares, buscamos honra, pero el Señor dice:
el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y aquí viene el ejemplo. Como el Hijo del Hombre, que dice, no vino para ser servido, sino para servir. Y no solo nos llama a servir, sino a vivir una vida en servicio. Porque ¿qué dice en el verso siguiente? Y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino a dar su vida para Él, no, para nosotros, para otros. No vino a buscar su gloria. No vino a dar su vida para salvarse a Él. Él vino, sirvió y dio su vida en servicio para salvar a muchos, para que el beneficio sea para otros. No, vamos a leer otro pasaje en Filipenses. Filipenses capítulo 2, y márquenlo, anótenlo, porque este es el próximo pasaje que van a tener que aprenderse de memoria. ¿Sí? Con toda solicitud, oración y ruego le pido que mediten en este pasaje y apréndanselo de memoria. No es difícil, hermanos, ¿sí? Es un pasaje fundamental. Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al versículo 11. Ahí hay varios hermanos que me lo van a preparar para la semana que viene. Era un secreto, pero bueno. ¿Algún voluntario que lo pueda leer? Amén. Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al versículo 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. No, ese es un pasaje que tenemos que siempre tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Haya pues en vosotros este sentir. Y no está hablando de un sentir como nosotros se nos ha enseñado. Ay, siento algo aquí. Hoy se me produjo un sentimiento, un sentir. No, es una mente. Tengan este sentir, está hablando de la mente. Tengan esta mente. No es un sentir, ay, lo siento acá, no. Es la mente de Cristo. Haya pues en vosotros esta mente de Cristo, el cual siendo en forma de Dios, ¿qué hizo? No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que hizo Cristo. Se despojó a sí mismo. Cristo estando en la gloria, siendo alabado por los ángeles, siendo exaltado, glorificado, ¿qué hizo? Descendió. Estando al lado en la forma de Dios y haciendo Dios, se despojó a sí mismo y ¿qué hizo? Tomando forma ¿de qué? De siervo. Cristo, que merece toda gloria, honra, tomó forma de siervo, hecho semejante ¿a qué? A los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, ¿no? Dejó su trono de gloria para venir y servirnos. ¿Y por qué nosotros no queremos servir a Dios? ¿Con cuán gratitud tenemos que servir a Dios? Que Él, siendo Dios, teniendo que recibir nuestra alabanza, viene, nos sirve y da su vida por nosotros. Y ese es el pensamiento que tenemos que tener. Esa es la mente de Cristo. Él es el ejemplo, ¿no? Por eso en Mateo ya ha dicho, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por rescate de muchos. ¿Se entiende? ¿Han entendido? Entonces el llamado es a servir, así como Cristo vino y nos sirvió, así Cristo nos encomienda y vivir una vida en servicio.
No es venir y porque hoy vine, barré la iglesia, ya está, ya serví. O muchas veces nos acordamos, wow, cómo antes servía en la iglesia y lo vemos como algo pasado, ¿viste? Ay, me acuerdo, ¿sabes que servía, predicaba, andaba? No, es una vida en servicio. Dejemos las glorias pasadas, como muchos se acuerdan de algo bueno pasado, y vivamos el presente en Cristo Jesús todos los días de nuestra vida. ¿Sí, iglesia? Amén. Entonces, Cristo siendo Dios y siendo eterno, Rey, digno de suprema alabanza, se hizo siervo. Y siervo en la vida, ¿qué es? Esclavo. ¿No? Él merecía nuestra adoración. O como cuando Pedro dijo, Señor, ¿me vas a lavar tú los pies? Hasta los pies de sus discípulos lavó el Señor. ¿No? Eso es servicio. ¿Sí, hermanos? Entonces, Dios nos llama a vivir una vida sirviendo. Seguimos con el material. Dios no nos llama primero a un cargo, sino a una vida de servicio. Y ese ejemplo lo vemos en Cristo Jesús. Él no vino a ser servido, Él vino a servir. No se trata primero de tener un ministerio, porque eso no te hace servidor. Muchas veces esperamos, no, primero me tienen que llamar, me tienen que nombrar, me tienen que levantar. No, primero tengo que servir, tengo que vivir mi vida en servicio. Después el Señor me levantará, me reconocerá o lo que sea, o me pondrá. Pero yo tengo que vivir en servicio. No debo esperar primero recibirme de un instituto, recibirme de esto o tener algún grado académico para servir. ¿No, hermanos? ¿Cómo lo vemos en la Biblia? Cuando Jesús se encomendó a los 70. Jesús tenía sus 12 apóstoles, que eran los escogidos de Dios para la obra, para llevar el fundamento, que eran sus discípulos cercanos, pero también tenía otros que eran seguidores, que también eran discípulos. Y Él los encomendó, no siendo apóstoles. Y los mandó a ir y a anunciar y a predicar. Entonces no necesitaron ser apóstoles para hacer el ministerio de Dios, para servir a Dios. No necesitaron primero el nombramiento. Tampoco, seguimos con el material, debemos pensar que es para algunos el ministerio, algunos santos y escogidos. El ministerio es para toda la iglesia, jóvenes, niños, adultos, ancianos, todos somos llamados a servir, todos, todo el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es, la iglesia es comparada con un cuerpo, ¿no? Y el cuerpo tiene diferentes miembros, ¿no? Tiene brazos, dedos, manos, pies, tobillo, uñas, pelo. Todos somos diferentes miembros. Pero la iglesia es un cuerpo vivo. Entonces yo no le puedo decir a la mano, no, yo no te necesito. Tú no eres útil. Todos somos útiles en la obra del Señor. ¿Sí? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. ¿Alguien que lo pueda leer? Amén. Amén. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. La palabra del Señor nos dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. ¿Qué es un don? Un don es algo recibido por Dios, algo por gracia, ¿no? Y ese don que Dios nos da, esa capacidad que Dios nos da, porque a todos no nos da el mismo don. ¿Y qué dice? Ministréselos, dáselos. Ministrar es servir. No, eso que Dios nos da debemos llevarlo a otros, usarlo para otros. Gálatas. ¿Alguien que pueda leer Gálatas? Capítulo 5, versículo 10. Trece, digo.
palabra del Señor dice, Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino sirvió por amor los unos a los otros. Amén. ¿No? Todos sabemos que en Cristo tenemos una libertad, ¿no? Somos libres en Cristo Jesús. Ahora, ¿somos libres para nosotros mismos? No. No somos libres para nosotros mismos. La Biblia dice, no puedes servir a dos señores. O sirves a Dios o sirve a las riquezas. No, yo no puedo servir a dos señores. Y a veces anhelamos cosas materiales y terminamos sirviendo a uno y aborreciendo al otro. O sirves a Dios, hermano, o te sirves a ti mismo. Esa es la realidad, hermanos. Hay que ser sinceros, porque hay dos señores. O eres tú mismo que pertenece a las riquezas de este mundo, las cosas de este mundo, o sirves a Dios. No hay medias tintas. Tú, en el momento que decides servirte a ti mismo, vas a dejar al Señor y vas a empezar a servirte a ti mismo. Y vas a empezar a dejar de lado al Señor y vas a estar sirviéndote a vos y a vos y a vos y a vos. Entonces, cuando la Biblia dice, a libertad fuiste llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Somos llamados a una vida de servicio. No para uno mismo, sino servir unos a otros. Seguimos como título, la importancia de predicar el Evangelio. ¿Lo tienen? ¿Vamos bien? La que sigue, hermana, ¿sí? No sé en qué página, a ver. ¿Alguien le puede contestar? ¿Sí? Página 6, la importancia de predicar el Evangelio. ¿Tiene otro título? Esa está errada. Bueno. Puede ser, la hermana ya me hizo dudar y la duda no es de Dios, hermana. Ya me hizo dudar, digo, a veces tipeamos mal, cambiamos títulos, ponemos otro, a veces ponemos un título y estamos así con los materiales, ¿vio? Así que bueno, tenemos como título la importancia de predicar el Evangelio. El Evangelio muchas veces se ha malinterpretado. Muchos lo usan y lo anuncian como un medio para que las personas mejoren su condición de vida. Predican a Cristo como un genio que cumple tus deseos. Ven a Cristo que se te van a ir tus miedos, tus angustias, tus preocupaciones y todo te saldrá bien, ¿no? Próspero, bendecido y en victoria. Creo que ese es un lema que hoy rima mucho, ¿no? Pero después, cuando viene la aflicción, estamos con miedo, desertamos, nos seguimos. Justo con los jóvenes estuvimos trabajando las etapas de la fe. Bueno, trabajando así, porque decir, no, yo ayer llegué nomás, pero está trabajando el hermano Benito, el hermano Ronald, las etapas de la fe, ¿sí? Esa buena semilla que cae, ¿no? El sembrador, la parábola del sembrador estaban viendo los jóvenes. Y hay una semilla que cae en buena tierra. Ayer estuvimos viendo eso. No, entonces muchos anuncian, ven a Cristo, se van a ir tus miedos, tus angustias, tus preocupaciones y todo te saldrá bien. Predican y anuncian un evangelio humanista. Pare de sufrir. En cualquier momento vamos a pedir acá los títulos de las casas, ¿no? Porque hay una secta ahí que te piden diezmo, el título de la casa, todo porque vas a ser prosperado, vas a tener libertad financiera, se te van a ir las deudas, pero tú ven y deja la casa. Empeña tu casa aquí, da todo, ¿no? Por favor, no caigan ahí. Por eso hay que anunciar las buenas nuevas y enseñarle a otros, porque caen en esos lugares, son engañados, son mentidos y después ¿qué? Hablan mal de Dios. Por eso no es solo predicarles, enseñarles, guiarles hasta que esta persona crezca, madure y pueda estar bien en las cosas de Dios, ¿no?
Entonces, predican y anuncian un evangelio humanista, pare de sufrir. Un evangelio donde el propósito es el bienestar temporal del hombre. Un evangelio diluido o el falso evangelio que no convierte al hombre, no lo lleva a una transformación. Porque te hacen venir a Dios por lo que Dios te da y no por lo que Dios es. Entonces tú estás ahí pidiéndole. Ahora, ¿qué diferencia hay con aquellos que van a gauchito y a eso que le van pidiendo? No hay transformación. Tampoco pueden transformar a nadie ellos, pero copiamos la religión del mundo y la queremos traer a las cosas de Dios. Y no es así. Ese es el falso evangelio. Y vamos a ver qué es el evangelio. El evangelio es Romanos 1:16. ¿Quién lo puede leer? Amén. Lo leo. No se peleen, por Esperen, favor. de a uno. Sangre queremos ver. Amén. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Porque el evangelio no es, viene, vas a recibir tu milagro, vas a recibir tu bienestar, vas a ser próspero, bendecido y victoria. No, el evangelio es poder de Dios ese es el propósito, para salvación, para salvar el alma de todo aquel que cree. ¿No? Y primeramente al judío y también al griego, o sea, no es solo para el que es judío, sino para todos. Y eso es, el evangelio es poder de Dios para salvación, no para mejorar mi condición de vida, mi estado, para ser bendecido, para sobrepasar mi malestar que estoy o mi lucha que estoy pasando. No, primeramente el evangelio es poder de Dios para salvación. Vamos a leer en Efesios, y esto está en la Biblia, Efesios capítulo 1, versículo 13, para que lo corroboremos con la Escritura. Y esto es lo que enseña la Escritura. Estamos sacando textos claros. Efesios capítulo 1, versículo 13. Capítulo 1, versículo 13 nomás, hermana. Así dice la palabra del Señor. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Entonces, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, que dice el evangelio de vuestra salvación. Ese es el evangelio, es poder para salvarnos, ¿no? Es el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es la función principal del evangelio. Salvarnos. ¿Por qué? Porque éramos pecadores. Porque estábamos en rebeldía contra Dios. Lo rechazábamos, vivíamos para nosotros mismos sin tener en cuenta a Dios. El evangelio no debe ser anunciado como un medio para que las personas mejoren su situación económica, su situación amorosa, su situación de salud, porque muchas veces vamos a la iglesia, ay Señor, tráeme a mi marido, tráemelo, y vamos a la iglesia a orar para que el Señor restaure una relación. No, hermano, tú tienes que restaurar tu relación con Dios. Tú tienes que estar a cuenta con Dios. Y no lo vas a hacer con tus obras, por tus medios, sino por la sangre de Cristo, por la obra de Cristo en la cruz. ¿Sí, hermanos? ¿Van entendiendo? ¿Alguna pregunta? ¿Quieren que oremos por alguien? No hay problema, se puede orar por los matrimonios, sí, pero no es la función de venir a Cristo o venir a la iglesia para que el Señor nos mejore nuestra condición,
sino que el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Sí? Pablo predicaba el Evangelio de la salvación. Vamos a leer otro pasaje en Hechos 16. Ese lo voy a leer yo. 16, 31. Pablo predicaba el Evangelio de la salvación y todos conocemos la historia de Cornelio, ¿no? Que Pablo estuvo en la cárcel, el carcelero, mejor dicho. Despertando, verso 27. Vamos a leer Hechos 16, verso 27 en adelante. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Qué pasó? Se habían abierto la cárcel y el carcelero se estaba por quitar la vida. ¿Por qué? Porque para un romano perder los presos era responsabilidad de él. Entonces el César iba a matar a él y a su familia. Entonces él se quiso quitar ¿qué? La vida. Mas Pablo, verso 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo, Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Wow. ¿Ves que el Evangelio es para salvación? ¿No? Y le dijo: creen en el Evangelio. Así que no me pregunten por qué se llamaba Cornelio, porque no lo sé. Pero el Evangelio de Pablo era salvación. ¿Sí? No era vas a mejorar tu situación, no. Vas a salvar tu alma. Cree tú y tu familia. Y no es que porque creen en ustedes, porque cree el Padre, todos los hijos se van a salvar. No. Cuando le dice cree tú y tu familia es porque por la predicación de Pablo va a creer él y su familia también tienen que creer. Porque más adelante vamos a ver que se le predica el Evangelio a toda la familia y todos oyeron el Evangelio y todos creyeron. No es que porque yo creo, mi hija, mi hijo o toda mi familia va a ser salvo. No, ellos tienen que creer en el Evangelio. Esto es responsabilidad de cada uno, de creer la verdad de Dios, el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Entonces, el Evangelio de Pablo no era filosofía y religión humana. Vamos a ver otro pasaje, 2 de Corintios. 2 de Corintios. Estamos viendo lo que la Biblia es predicar el Evangelio. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 5. Dice así. Lo pueden tomar como apunte, ¿eh? 2 de Corintios capítulo 4 versículo 5. Ay, voluntarios, qué bueno. Vamos todavía. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Amén. Entonces, Pablo no se predicaba a él mismo. El Evangelio de Pablo no era filosofía y religión humana. No. El Evangelio de Pablo dice: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. No solo como Salvador, hermanos, sino como Señor. Entonces, ¿qué Señor? Que Él es nuestro dueño. Nosotros somos propiedad de Cristo. ¿No? Y muchas veces lo tenemos como Salvador, pero no lo tenemos como Señor. ¿No? Lo tenemos a Cristo. Cristo es nuestro Salvador y vivimos para nosotros mismos. No, Él es nuestro Señor también. ¿Qué significa? Que no tenemos más derecho. Todo derecho nuestro lo tiene Él sobre nosotros. ¿Sí? Entonces Él nos encomienda, nos delega. ¿Para qué? Para anunciar, para servir. Entonces el Evangelio se lo vive y se lo comparte. No podemos vivir un evangelio solamente de 4 paredes. No debemos vivir un evangelio alrededor del templo, donde me congrego una vez por semana, donde el evangelio comienza en un horario y termina a 2 horas. Debo vivir un evangelio personal
a la luz de mi vida diaria, a la luz del mundo, de lo que me rodea, ¿no? Anunciando a Cristo, la luz de Cristo reflejando en el mundo. Cuando decimos personal, hacemos referencia a dos cosas. Personal, que debe ser voluntario en cada hermano, no estar siendo obligados, debe ser una necesidad en cada creyente en anunciar el Evangelio. Y también personal, que no es necesario hacer grandes obras de campaña, que no está mal, pero sí necesitamos hacer un evangelio personal, de tú a tú. Aquel que cruzamos, predicarle el evangelio, tratar con esa alma, tratar con esa persona. No es necesario hacer grandes obras, sino aquel que está, nuestro vecino, nuestro familiar, nuestros amigos, todo aquel que nos cruzamos, predicarle el evangelio. Ese es el evangelio de tú a tú. No necesitamos acá y gritarle a todo el mundo, arrepiéntanse, ¿no? También hay que tener cuidado con la predicación del evangelio. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos, arrepiéntanse, arrepiéntanse, pecadores. Y por ahí tenés una persona que se está por suicidar y no le puedes decir, arrepiéntete, pecador, porque va y se tira de una. Ahí sí le puedes decir, Cristo te ama, y después le presentás el evangelio. Sí, pero tampoco podemos ser tan estrictos de... Sí, hermana. Arrepiéntanse, banca de pecadores, y pobre que estaba sufriendo ahí, se estaba por suicidar y me dijo pecador y... No, hermanos, no podemos caer en eso también. Debemos anunciar el amor de Cristo, sí, pero el evangelio no es el bienestar de la persona, si es ponerse a cuenta con Dios, saber que está en rebeldía contra Dios, ¿sí? Ojo, porque conozco a muchos así como la hermana. Nosotros teníamos antes, lo cuento como una anécdota, una hermanita ya grande, porque decimos que todos son usados, una hermanita grande de edad, una anciana. ¿Y cómo evangelizaba? Le decías, vamos a evangelizar, y la hermana era la primera. Y tendría unos 65, 70 años, no sé si más. Me parece que más, te digo, yo soy muy malo para la edad. Ya caminaba encorvada, una persona grande. Pero vos le decías, vamos a evangelizar, y ella era la primera, estaba ahí. Y le daba el tratadito, arrepiéntete, pecador. ¿Está bien? Por un lado es bueno, porque vemos que la hermana tiene esa voluntad de servir al Señor. ¿Sí? Y ver en hermanos grandes es lindo eso. Pero ya el mensaje ya era un poquito fuerte. Pero aquel que se toma, pecador, pecador. ¿No? Entonces hay que tener cuidado, hermanos, ¿sí? Amén. Pero es lindo ver a la iglesia. También hemos salido con los niños también a evangelizar. Y es lindo cuando los niños corren a dar un tratadito. Elías y Abby varias veces salieron a evangelizar. Y es lindo porque la gente mira y ve como un niño va corriendo desesperado y te presenta, ¿qué? Un mensaje, ¿no? Y así tenemos que ser nosotros, anunciarlo. El niño corre desesperado a todo el que ve para darle ese tratadito. Por ahí no sabe mucha teología el niño, pero los niños son usados para el reino de Dios. Y así nosotros debemos ser usados todos, hermanos, ¿sí? Jóvenes, niños, adultos, ancianos. Así como esta anciana y así como el niño. Todos somos usados para predicar el evangelio. Entonces no se necesita hacer grandes campañas, que no está mal, pero sí un evangelismo personal de tú a tú. Y tenemos el ejemplo en la Biblia, tenemos el ejemplo de Andrés, el discípulo de Jesús. Este discípulo siempre traía personas a Jesús. No era el que hacía grandes obras, que ponía un escenario, músicos, daba chocolates, nada. Él traía personas a Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, del verso 41 y 42. ...40 mejor. Estaba mal. 40, 42. Está mal ahí la cita. Pónganle 40, por favor. ¿Sí? Vamos a echar al que hace el material.
¿Lo tienen? Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hermano, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¡Wow! ¿No? Hemos hallado al Mesías. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Andrés? ¿Se quedó solo él con la primicia? ¿Se quedó él solo con la bendición de haber encontrado al Mesías? ¿O qué hizo? Lo anunció y trajo a otros. Trajo a Pedro. Hemos encontrado al Mesías. Y no necesitó grande revelación para llevarlo a Cristo. ¿Sí? Después tenemos en Juan, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 8 y 9. ¿Alguien que lo pueda leer? Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Está bien, amén. Habíamos visto la necesidad, ¿no? Jesús estaba predicando, había muchos ahí que no habían comido. Entonces Jesús hace el milagro de la multiplicación de los panes. ¿Pero qué hizo Andrés? Encontró un niño con 2 panes y lo llevó a la presencia del Señor, lo trajo a Cristo. Amén. Así debemos hacer. Así que aquel que cruza, viene caminando, lo agarra de la mano, pase, siéntese. Me lo trae a escuchar el Evangelio. ¿No? Juan capítulo 12. Sabemos que Andrés era una persona que, a pesar de que no hacía grandes obras, era fundamental, porque él traía personas a los pies de Cristo. Y eso es lo que estamos evaluando, ¿no? No me vaya a meter acá un cartel, se regala comida, porque van a venir todos, ¿no? Por la comida. Pero sí estamos viendo que Andrés era una persona que constantemente, sin tener que decirle, ve, evangeliza, ve a esto, no, él traía personas a Cristo. Juan capítulo 12, versículo 20 al 22. Amén. La palabra de Dios dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era el Betsaida y Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Amén. Entonces había personas que querían conocer a Cristo. ¿Y qué hizo Andrés y Felipe? Lo traen a Cristo. ¿Sí? No perdían oportunidad de traer personas a Cristo. No necesitaban hacer grandes obras, hacer grandes campañas, ¿no? Con la sencillez de traer y anunciar a Cristo. Entonces, seguimos con el material. Cada creyente debe saber que es una urgencia llevar el Evangelio al que está perdido. Porque el Evangelio nos fue dado para compartirlo, hermano, no para guardarlo, no para encasillarlo, y menos encasillarlo en un templo o en 4 paredes, hermano. Tenemos que anunciar a Cristo. Amén. Por eso es por lo que debemos hacer del discipulado una disciplina. Lo que estamos haciendo ahora es prepararnos, ¿no? Edificarnos, formarnos. Entonces, por eso debemos hacer de discipulado una disciplina en la cual estamos dispuestos a sacrificar tiempo, hermanos. Tenemos que dejar muchas cosas para seguir a Cristo, para obedecer a Cristo. Debemos negarnos a nosotros mismos, hermanos.
Entonces estamos dispuestos a sacrificar tiempo, recursos y esfuerzos para ver a Dios obrar en nuestras vidas y en la vida de las personas. Todos debemos esforzarnos para discipularnos, para prepararnos, tanto con tiempo, esfuerzo, dinero, todo para la obra del Señor. Aquí todo se hace para la obra del Señor. Todo el esfuerzo que hacen los hermanos por predicar, por enseñar, por discipular, es todo por la gracia de Dios y es para Dios, hermanos, no para nosotros. ¿Sí? Y así nosotros debemos hacer con otros. Y debemos disciplinarnos, hermanos. Debemos hacer del discipulado una disciplina, ponerlo en práctica en nuestra vida. Debe ser algo cotidiano siempre que debemos llevar y hacer. Sacrificar tiempo, recursos y esfuerzo. Entonces debemos empezar a remar con el remo del discipulado y del evangelismo, aunque nos cansemos, hermanos. Sabemos que nos vamos a cansar, sí, va a haber desánimos, va a haber muchas cosas, luchas, problemas, aflicciones. No estamos exentos de eso, no es pare de sufrir. Pero ya la Biblia nos está avisando de eso. Nos está avisando todo lo que va a pasar y todo lo que vamos a padecer. Sin embargo, tenemos que seguir remando, seguir avanzando, hermanos. ¿Sí? Amén. Y no dejarnos desanimar. Y no desviarnos, hermanos. ¿Sí? Amén. Somos llamados a una vida en servicio, para servir a Dios. Somos llamados a un ministerio, a un servicio. ¿Sí? Y no debemos, eso no nos debe estorbar nada. Ni el sufrimiento, ni nada. Debemos avanzar. Amén. Hasta ahí lo vamos a dejar. Acuérdense lo que tenemos que memorizar, ¿sí? Filipenses. Amén. Mire que la semana que viene vengo sin misericordia. Ya vengo sin misericordia. Voy a cerrar los ojos como algunos leen la Biblia. Acá, bueno, voy a hacer así. ¡Ay! Y al que cae el dedo, le hacemos como al César, así o así, Vamos, hermanos, no se me desanimen, empiecen a memorizar la Biblia. Miren los niños. Los niños ya nos están ganando, hermanos. Van a traer más personas a Cristo que nosotros. Vamos, hermanos, ¿sí? Dios los bendiga, hermanos. Damos por terminado la clase hoy de evangelismo. Dios me los bendiga, que tengan un buen retorno a sus hogares o a todo lo que hagan hoy. Bendiciones.